Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad y por el privilegio de ser portavoz de la palabra de Dios. Y estamos contentos también, hermanos, porque por ahí tenemos esta bendición de poder llegar no solamente a algunos hogares, sino algunos lugares especiales, sino hogares también, hermanos y amigos que nos han podido por ahí familiares contactar y agradecemos a Dios porque este medio lo ha puesto y lo ha previsto para que pueda así llegar a los corazones, estos mensajes a los corazones de aquellas personas. Bien, estamos por iniciar este tema que espero sea de edificación y confiamos que así sea para honra y gloria de Dios. El tema, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y antes de empezar este tema, vamos primeramente a ir a Dios en una oración para así pedirle la dirección a Él y que Él en todo momento nos esté ayudando, hermanos. Así como tener esta oportunidad de dirigirnos a Dios en conjunto y en oración. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, y ante su presencia contentos por esta bendición, Señor, que nos da de poder exponer su palabra. Nos ponemos en sus manos, Señor, agradeciéndole y pidiéndole que usted dirija las palabras de su siervo y asimismo, Señor, que permita que esa palabra, Señor, que viene de lo alto pueda llegar a los corazones de cada uno de los oyentes. Bendiga estos medios que ha puesto, Señor, para que asimismo su palabra se siga expandiendo por toda la faz de la tierra. Estamos también suplicándole que bendiga a nuestros hermanos que hacen posible, Señor, este medio, para que así, señores, sigan teniendo esas ganas, Señor, para seguir adelante, Señor, en este ministerio. Le agradecemos por este medio, por este programa que usted ha puesto, Padre. Estamos contentos y ante su presencia suplicándole todo esto, Señor, en el bendito nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, vamos a disponernos a escuchar de la palabra de Dios, basado en la carta a los Romanos, en el capítulo número 6. Ustedes pueden ahí desde su lugar seguirnos con sus Biblias. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 6, del versos número 7 en adelante, dice ahí la palabra de Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bien, hermanos, el mandamiento, la exhortación: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y note lo que dice el verso número 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es palabra de Dios, hermanos, que en esta hora estaremos meditando en esta expresión que hace el apóstol Pablo a los romanos en esta carta, hermanos. Dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Vamos a suponer, hermanos, que el día de hoy algún hermano de su congregación, al cual obviamente pues usted le tiene mucha confianza, le habla a su teléfono y le empieza a hacer una invitación, hermano, pero una invitación que es poco común. Le empieza a contar acerca de un plan que él tiene, un plan muy pero muy sencillo, hermano.
sabe de una transacción por cierta cantidad de dinero que se ha estado moviendo en el banco cercano a la localidad, hermano. Y la invitación que le está haciendo, hermanos, es que le está pidiendo que le acompañe, hermanos, para que le ayude, y que si todo sale bien, hermanos, con esas intenciones que él trae, usted se va a llevar una gran cantidad a su bolsa. Es decir, hermanos, más concreto, le está invitando, hermanos, a que le ayude a robar, puesto que él ya tiene, hermanos, un plan, ya tiene las herramientas necesarias, esto es unas armas, y le dice, esto es solamente por si acaso hay problemas. Y luego le pregunta, ¿tienes miedo a disparar o a matar? Usted le va a contestar, hermano, ¿está bromeando? Los cristianos no podemos robar, los cristianos no podemos matar, hermanos. ¿Qué le pasa? Pero el hermano le va a contestar muy serio, mire, hermano, Romanos capítulo 6, versículo 14 nos dice que ya no estamos bajo la ley, y ahora estamos bajo la gracia. Y si usted notó el texto, hermano, obviamente esto es un ejemplo muy extremo, pero si usted notó el texto que acabamos de leer, verso número 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice, pues no estamos bajo la ley, es decir, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esta es una de las tragedias, hermanos, en cuanto a este texto, en cuanto a su interpretación, obviamente muy mal aplicado en este ejemplo tan extremo que les acabo de dar, hermano. Pero usted puede estudiar, hermano, acerca de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el trasfondo que implica que nuestro Señor haya muerto, que haya resucitado. Y podemos entender, hermanos, que nuestro centro de atención en cuanto a la fe debe estar depositada completamente en Él, nuestra esperanza depositada completamente en Él, que un día, hermanos, Él va a regresar por segunda vez como lo prometió y nos va a llevar con Dios y por pura gracia. Y la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto, hermano? Entonces, ¿cómo es esto de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, el Evangelio lo entendemos. Sabemos que el Evangelio, según 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 3, nos dice que es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, ¿cómo aplicamos el hecho de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? A lo mejor, hermanos, no lo vamos a usar como una excusa para robar un banco, como ahorita veíamos en el ejemplo extremo. Pero sí, hermanos, hay quienes utilizan este versículo para robarle, por ejemplo, su día al Señor. O hay quienes, hermanos, lo usan para seguir en sus vicios. O hay otros más, hermanos, para decir así, por así decirlo, en su libertinaje cristiano. Pero es obvio, hermanos, que el versículo no nos está diciendo eso. No nos está diciendo, hermanos, por así decirlo, o dándonos permiso para cometer pecado, sino todo lo contrario, hermanos. Nos motiva a llevar una vida, hermanos, en la cual no esté el pecado reinando sobre nosotros. Entonces, note que este texto está escrito, hermanos, para asegurarnos de nuestra victoria sobre el pecado. El contexto, de hecho, hermanos, si usted notó ahí lo que acabamos de leer desde el verso número 12, nos está tratando de decir que estos mandamientos del Señor están encaminados a que el pecado no reine en nuestros cuerpos mortales. Es decir, que no usemos nuestros miembros, los miembros de nuestros cuerpos, nuestros brazos, nuestros ojos y cada una de las extremidades, hermanos, no las utilicemos con la intención, hermanos, de pecar, sino que las usemos, hermanos, para hacer lo que agrada al Señor, para hacer lo que es justo delante de Dios. El apóstol, hermano, nos está asegurando que nosotros podemos lograr lo que dice el verso número 14, que el pecado no se enseñoree de nosotros. Es decir, que no sea nuestro Señor, que no nos dirija, que no esté, hermanos, haciendo su parte como si fuera nuestro amo y Señor, precisamente, que es la aplicación. Pero al llevarlo a la práctica, hermanos, en nuestra vida diaria, obviamente se nos hace difícil, algunos imposible. A mí en lo personal se me hace muy difícil, hermanos, pero podemos lograr eso porque el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Y la aplicación que vamos a estar viendo en estos momentos es que lo mismo lo dice el apóstol ahí en el mismo texto al final, pues ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, para poder entenderlo, hermanos, quisiera que viéramos los conceptos generales de la expresión que vamos a tomar en cuenta como título de nuestro tema. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender, y que estoy seguro que usted lo conoce, lo sabe y lo ha escuchado e incluso hasta lo ha estudiado,
es, hermanos, que el pecado, hermanos, ¿qué es el pecado? ¿De qué pecado está hablando aquí, hermanos? No vamos a entrar a conceptos generales en cuanto a la definición de pecado. Lo que quiero que entendamos aquí, hermanos, es que, y nos preguntemos, ¿de qué pecado está hablando el apóstol? Entonces, como el contexto lo menciona, no es un pecado en particular, es el pecado en general, hermanos. Está hablando aquí de cualquier pecado. Todo pecado, cualquier cosa que hagamos contra los mandamientos, contra la voluntad de Dios, cualquier maldad en nuestras vidas. Incluso, hermanos, aquí podemos incluir lo que nosotros catalogamos o clasificamos en sí al pecado, como los pecados chicos, los pecados medianos, los pecados grandes, los pecados blancos, los pecados grises, negros, como usted le quiera denominar o llamar. Estamos hablando, hermanos, del pecado en general. Es decir, entonces, todo pecado, yo creo que queda claro esa parte. Todo pecado que se pudiera cometer, hermano. Entonces, cuando hablamos de la expresión, el pecado no se enseñoreará de vosotros, estamos hablando, así como dijimos ahorita, desde el más chico hasta el más grande. Y me gustaría, hermanos, a manera de ejemplificar esto, hacer una especie de relación en cuanto a este tema del pecado. Entonces, podemos hablar, hermanos, de un vicio. Podemos hablar del adulterio. Podemos hablar de asesinato incluso, hermanos, como David. Puede ser, hermanos, el negar a Jesucristo, como el apóstol Pedro lo hizo. Puede ser un chisme, hermano, un rencor, un enojo. Incluso no amar a los hermanos. Puede haber amargura en sus corazones, incredulidad, no participar de la cena del Señor, o como lo dijimos al principio, a lo mejor no robamos un banco, pero le robamos el día al Señor. El no meditar, hermanos, en hacer las cosas para Dios. El no orar. El hablar de más o incluso hasta el hablar de menos. El pensar mal, hermanos, el hablar mal, la impaciencia, la falta de compasión, la falta de amor para las cosas de Dios, la falta de humildad. Una lista, hermanos, interminable que incluso el mismo apóstol Pablo en la carta a los romanos les hace ver en el primer capítulo. Y usted lo puede leer a partir del versículo número 18. Entonces, una breve aplicación aquí sería que si usted no tiene problema con ninguno de estos pecados que le acabo de mencionar, que incluso usted pueda decir, pues es que yo no tengo ningún problema incluso con los pecados que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, pero la intención es, hermanos, que en esta relación o en esta lista que acabamos de mencionar, que no se nos venga a la mente, hermanos, ese pecado lo tiene el hermano fulanito de tal. Como no mencionó un pecado que yo tengo actualmente, o como no hubo un movimiento ahí en la conciencia de quien lo está escuchando, entonces a lo mejor usted se está desviando en su pensamiento y está diciendo, hermano es el que necesita ese consejo. Ojalá y hasta Dios le dé esperanza. No, hermanos, este texto es para cada uno de nosotros. A lo mejor nuestro pecado no está, insisto, en la lista que describimos, pero el diablo sabe cómo nos puede tentar. Y ese pecado que usted lo está asediando es el pecado que está mencionando este texto. El pecado no se va a enseñorear de usted. Es una afirmación, es un mandamiento, si usted lo quiere ver así, que se cumple siempre y cuando entendamos que estamos considerados dentro de ese vosotros. El pecado no se enseñoreará de vosotros, y ahorita vemos ese concepto también. Entonces pensemos por un momento, antes de seguir continuando con esa explicación, ¿cuál es el pecado o tentación que usted, y aplíqueselo de manera personal, cuál es el pecado o tentación que yo quiero vencer? ¿Cuál es el pecado o tentación que me está asediando en estos momentos? La idea es que usted en este momento, en esta hora, esté contento y que haga esta promesa con el Señor en cuanto a su pecado personal. Señor, por cuanto ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, no se va a enseñorear el pecado de mí. El pecado no se enseñoreará de vosotros, hermano. Y aquí el apóstol nos dice pecado, para incluir obviamente todos nuestros pecados, singulares, plurales, no solo los míos, sino los de todos los hermanos, desde donde se escribió esta carta hasta nuestros días, hermanos, para tratar de entender que como cuerpo de Cristo, que como grupo, como hijos de Dios, el pecado no va a ser nuestro Señor, el pecado no se va a enseñorear de nosotros.
Entonces, esta es una gloriosa promesa, hermanos, que va a ser eficaz si la aplicamos de manera personal. Pero necesitamos entender que el pecado, hermanos, y al entender esta expresión del texto, del verso número 12, cuando dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, debemos de tener mucho cuidado y entender, hermanos, que si bien no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, implica que el pecado, hermanos, está en nosotros y que debemos de tener mucho cuidado de no permitirle que sea o que se enseñoree de nosotros. Entonces, en este primer concepto, hermanos, necesitamos entender que pecado está hablando en los términos generales. Cualquiera, hermanos, que podamos incluso catalogarlo desde el más chico hasta el más grande, necesitamos entenderlo, que ese pecado, hermanos, que usted le está asediando, ese pecado que está usted en tentación en estos momentos, no va a ser su Señor, pero necesita estar convencido porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, nos lo está revelando así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y ahí está la explicación. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el segundo concepto que quisiera que entendiéramos es la palabra enseñorear. Esta palabra, obviamente, por lo general no la usamos en nuestro hablar o nuestro lenguaje común. Pero es muy práctica su aplicación, que incluso ahorita prácticamente se dio a entender. Entonces, ¿cómo recordar qué significa esta palabra, hermanos? Si no la utilizamos comúnmente, es muy fácil. Enseñorear, y podemos desbaratar un poquito de la palabra, ¿verdad? Es en, Señor, y luego ya terminamos ahí con la frase rear. Señor, hermanos, significa dominar como su Señor. Incluso la palabra del original, la palabra griega, viene directamente de esta expresión, Señor, la palabra Señor. Entonces, de la misma palabra, así como nosotros decimos Señor Jesucristo, aquí es la misma raíz. Está hablando, hermanos, de que ese pecado no va a ser tu Señor. Y esa es la promesa. El pecado no va a ser nuestro Señor, hermano. No te va a controlar, no te va a dominar. En otras palabras, el pecado no te va a ganar. Tú vas a vencer, tú eres aquí el vencedor. El Señor Jesucristo así se declaró como vencedor. Y todos los que le siguen son vencedores. Y el apóstol lo escribe, hermanos, que va a ser una cosa en el futuro. Y no necesariamente porque va a ser en el cielo. También es de aplicación, obviamente, en el cielo, por supuesto. Pero, hermanos, ya también ahora tenemos esta promesa. Lo escribe en un futuro para demostrarnos que es algo seguro. El pecado no se enseñoreará, es decir, en un tiempo futuro, dándonos a conocer que desde este momento debemos de tener la seguridad que en el futuro, muy cercano, es decir, al paso de nuestro madurar en el cristianismo, vamos a vencer. Entonces, es una promesa que obviamente tiene una aplicación muy extensa en cuanto a nuestra vida en Cristo. Pero porque es algo segurísimo, hermano. En eso es que somos más que vencedores, como dice el apóstol Pablo también ahí mismo más adelante en el capítulo número 8, por medio de aquel que nos amó. Está preparando precisamente el camino para llevarnos a esta expresión que relata ahí precisamente en el capítulo número 8, hermano. Porque es algo seguro, porque somos vencedores, hermanos, por medio de Cristo. Entonces, lo que a mí me emociona aquí, hermanos, en este contexto, es que a la hora de la hora, el pecado, hermanos, si usted tiene la plena confianza, toda su fe puesta en Jesucristo, el pecado, hermanos, a la hora de la hora no va a ser su Señor. Porque recuerde, cuando usted aceptó al Señor, asimismo usted le declaró, hermanos, públicamente ante los hombres, fue bautizado para el perdón de sus pecados. En ese momento hubo una relación entre Cristo y usted. En ese momento usted ha sido declarado como esclavo, como siervo de Cristo, es decir, Cristo como su Señor. Por eso, hermanos, el pecado no puede ser su Señor, porque usted, hermanos, ya tiene Señor. Y si Cristo, hermanos, no es nuestro Señor, también es obvia la aplicación, hermanos, y que es lo contradictorio, o es lo opuesto, mejor dicho. Si Cristo no es nuestro Señor, entonces pregúntese, ¿quién será nuestro Señor? Si Cristo no lo es, hermanos, ¿quién es su Señor? Otro concepto, hermanos, que me gustaría que entendiéramos o que viéramos en esta expresión, el pecado no se enseñoreará de vosotros, es precisamente esa palabra, vosotros. ¿Quiénes son vosotros o quiénes son nosotros? Aquí, hermanos, cuando está hablando el apóstol Pablo a los romanos, en este texto precisamente, está hablando, hermanos, de los que han sido perdonados.
Los que pueden decir lo que precisamente en Romanos capítulo 5 verso 1, con toda seguridad, con toda confianza pueden expresar: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son, hermanos, los vosotros que menciona este verso número 14 del capítulo 6. Son los que creen, hermanos. Son los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28. En otras palabras, hermanos, son los cristianos, son los seguidores de Cristo, son los hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué aseguramos o por qué decimos esto, hermano? Porque no podemos decirle a alguien que no sea cristiano que el pecado no se va a enseñorear de él. No le podemos decir, hermanos, y surge nuevamente la pregunta, ¿pero por qué no le podemos decir? Bueno, es fácil, hermano, la respuesta. Porque él tiene que pasar e inclusive decir lo que el publicano: Señor, sé propicio a mí, pecador. Aprender de la gran salvación que tenemos en Cristo. Todo lo que Cristo hizo, hermanos, por nosotros. Convertirse, lo que usted ha hecho hasta estos momentos. Y es entonces donde se puede incluir aquí en esta promesa, en este vosotros. Entonces, si usted, amigo que nos escucha, no es cristiano, no es creyente, no ama a Dios, es imposible entonces que usted cumpla con estos mandamientos. Que usted a lo último pueda declararse como un vencedor del pecado. Obviamente primero tiene que llevar este proceso, tiene que ser un creyente, tiene que arrepentirse, tiene que confesar a Jesucristo, tiene que bautizarse, tiene que recibir el don del Espíritu Santo. Y la pregunta es obvia, ¿no será ese su problema? Tal vez usted lleva años, meses, mucho tiempo frustrándose: ¿por qué no puedo yo? Entonces lo primero que tenemos que ver en nuestras vidas es cómo está mi vida espiritual. Y la pregunta de aplicación muy práctica, ¿verdad? ¿Realmente yo puedo considerarme dentro de estos vosotros? Pero aquí en esta hora, hermanos, hablo precisamente a cristianos. Y quiero, hermanos, insisto, que en estos momentos estemos al final, hermanos, con mucha consolación de saber que estamos incluidos en estos vosotros. Que esta promesa, hermanos, de que el pecado no se va a enseñorear de nosotros es precisamente para aquel, hermanos, que ha pasado por este proceso de la aceptación de Cristo Jesús. Entonces, este vosotros es para usted, hermano, es para mí. Y vamos a considerar, hermanos, precisamente que como usted es un cristiano con una fe, incluso puede ser como la de un grano de mostaza, es decir, muy chiquita, como la aplicación que hace el Señor Jesucristo, pero al final es fe en Cristo Jesús. Y lo represento así, hermanos, porque nos da mucha más fe. Y para que entendamos que con el hecho de ser cristianos estamos en este vosotros. Ya con ese hecho, hermanos, tenemos la victoria segura en Cristo. Obviamente hace falta creérnosla, hace falta seguir teniendo esa confianza en el Señor. Entonces, usted cree en Cristo como el Salvador, usted confía, hermano, en que Dios lo va a recibir por Cristo, entonces usted también puede incluirse en este vosotros. Por más débil que sea, a lo mejor no tiene el conocimiento que usted puede ver en algunos otros hermanos, a lo mejor solamente como un simple ejemplo, ni siquiera puede encontrar el libro de Romanos, o no sabe, hermanos, no sé cuál sea su situación o su condición, pero usted es un cristiano. Si usted ha llevado el proceso, o ha llevado los pasos para ser salvo, usted se ha abrazado de la misericordia de Dios al haber aceptado a Cristo en su vida, entonces usted es uno de los muchos que están incluidos en este vosotros. Entonces, al final, y si Dios nos va a recibir, hermanos, va a ser por pura gracia. Entonces se puede incluir usted en este vosotros. Hermanos, usted, yo podemos vencer el pecado, porque el pecado, hermanos, no va a ser nuestro Señor. No va a ser ni Señor suyo, ni va a ser Señor mío. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la pregunta, hermanos, después de ver estos tres conceptos, ¿por qué vamos a vencer el pecado, hermanos? ¿Porque tenemos mucha fe? No, hermanos. ¿Porque damos mucha ofrenda? No, hermanos. ¿Porque entendemos las escrituras al final y podemos explicarlas a otros, hermanos? Usted y yo sabemos que no, hermano. Vamos a vencer, hermanos, como cristianos al pecado, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso, hermano, nos dice el apóstol, no estamos bajo la ley, hermano. Es por pura gracia de Dios. Entonces, ¿qué implica, hermanos, esto de no estar bajo la ley, hermano? A lo último, hermanos, debemos entender que todos tenemos ley. Es decir, todos nacimos bajo una ley.
No hay que perder precisamente de vista esto, hermanos. Romanos capítulo 2, versos 14 y 16 nos dice, hermanos, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley, dice, escritas en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces la ley, hermanos, incluso cuando nacemos la tenemos en nuestra conciencia, en nuestros corazones. Dios, hermanos, la puso ahí. Todos, hermanos, tenemos ley. Dios, como nuestro creador soberano, nos dejó sus mandamientos a todos. Primera de Juan nos dice, hermanos, que el pecado es la desobediencia de la ley. Entonces todos pecamos. Nuestra conciencia lo sabe muy bien. Todos tenemos la ley de Dios, eso es absoluto, hermano. Pero con esto en mente, yo quiero que entendamos, hermanos, en estos momentos, que no estamos bajo la ley, entendiendo, hermanos, número uno, que no quiere decir, hermanos, que ya no tenemos que obedecer los mandamientos. Como insisto, el ejemplo que puse al principio, un ejemplo muy extremo, sí, pero no implica, hermanos, que ya no estemos bajo la ley, que no cumplamos, hermanos, los mandamientos. Y no me refiero precisamente a los 10 mandamientos, aunque usted y yo sabemos que de esos 10, 9 son de aplicación en el Nuevo Testamento. Pero lo que yo quiero dar a entender aquí, hermanos, es que tenemos que obedecer los mandamientos en general de Dios. Mandamientos, hermanos, de Dios que están obviamente en el Nuevo Testamento. De hecho, el apóstol Juan nos alerta, hermanos, en esto. Dice el apóstol, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad, dice, no está en él. Es de lo más ilógico, obviamente, y más absurdo decir que un cristiano, hermanos, puede matar, que un cristiano puede robar, que un cristiano puede ser idólatra. Por supuesto que no, hermano. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestras madres. Tenemos que cumplir, por supuesto, con la ley de Dios, hermano. Entonces el apóstol Pablo aquí expresa, incluso, hermanos, dice el apóstol, yo me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley es buena. La ley es justa, hermanos. Por supuesto, entonces, que tenemos que obedecer la ley. Pero no estamos bajo la ley, hermano. También, hermanos, quiere decir que ya no somos salvos por la ley. Ahora, esto es muy cierto. Ya no somos salvos por la ley. No somos justificados por la ley, hermano. Y el apóstol Pablo nos lo ha dicho. Que no somos justificados... que no somos justificados, hermanos, por la ley. Sino somos salvos por la ley. Hermanos, lo que aquí trato de decir es que nadie fue salvo por la ley. Incluso usted dígame, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Qué dice Romanos capítulo 4? Por la fe. ¿Cómo fue salvo Moisés? Por la fe. Incluso podemos ir al texto de Hebreos capítulo 11, donde viene el capítulo, hermanos, donde menciona precisamente a los héroes de la fe. ¿Qué dice acerca de David? Y todo dice por fe, David por fe, Moisés. Y empieza a relatarnos precisamente el capítulo número 11, los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Todos, hermanos, héroes precisamente. ¿De dónde eran? ¿Del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Obviamente del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo fueron salvos? Por la fe. Entonces, por la gracia, hermanos, en Cristo el Cordero que venía. Abraham lleva a su hijo, ¿se acuerda? Dios le dijo que lo tenía que sacrificar como prueba increíble, hermanos, realmente, como una prueba de su fe. Ahí va, su hijo le pregunta, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué es lo que contesta Abraham? Dios proveerá. Juan el Bautista, hermanos, vio a Cristo venir desde entonces, ahí se contesta la pregunta, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El punto es, hermanos, nadie fue salvo por la ley. La ley no fue dada para salvarnos, por supuesto que no. Entonces la pregunta práctica sería, ¿qué significa que no estamos bajo la ley? ¿O cuál es la función de la ley? La ley, hermanos, nos dice, número 1, ¿qué es el pecado? Número 2, hermanos, nos condena porque nos dice, haz esto porque si no morirás. Número 3, hermanos, fíjese, agrava nuestro pecado. Porque si la ley dice, no codiciarás, ¿qué es lo que hace el corazón? Ahí está, codiciando. Lo que la ley prohíbe, ahí estamos nosotros haciéndolo. Y la ley al final produce eso. La ley, hermanos, nos dice Gálatas
que nos pone bajo la maldición de Dios. Y luego lo último, hermano, nos explica la Biblia que la ley es como un ayo. Y la pregunta es, ¿sabe usted lo que es un ayo? Ayo, hermanos, es como un maestro, alguien que se encargaba, hermanos, de cuidar a los niños, de instruir a los niños. Y lo traigo a consideración, hermanos, porque quisiera aquí hacer una aplicación y que nos imaginemos por un momento que estamos, hermanos, en una escuela y que estamos en un salón de clases y por ahí hay una maestra, hermanos, que es súper estricta, una maestra de esas que son crueles, una maestra que es mala, una maestra que le vamos a poner, hermanos, como título o mejor dicho como nombre, la señorita Ley. Entonces estamos en el salón, hermanos, y nos damos cuenta de que esa maestra es tan estricta que no nos podemos equivocar ni en una sola vez. Cuando le vaya a pedir que usted pase al frente, que escriba alguna expresión, alguna frase, si a usted le falta algún acento, si usted puso o combinó mayúsculas con minúsculas en el pizarrón y se equivocó en eso, hermanos, desde ese momento le va a condenar, pero esa condenación, hermanos, es condenación de muerte, así de estricta es, hermano. Le deja tanta y tanta tarea que es imposible hacer la tarea, inclusive si se dedicara las 24 horas del día y de la noche, pues al final no va a poder cumplir, que ese es el punto. Algo extremo tal vez, hermanos, pero así es esta maestra, esta señorita Ley, esta maestra Ley. Ahí estamos como alumnos temerosos ante la maestra de la muerte, sabiendo que es lo que al final de cuentas nos espera. Entonces, imagínense, hermanos, que un día sin igual llega un alumno. Ese alumno destacaba, hermanos, por lo bueno que era, diferente a los demás. Desde que entra al salón de clases, no se le encuentra ni una sola falla. A la hora de pasar al pizarrón, él escribe las palabras con sus acentos, con sus comas, y todo, hermanos, debidamente, exactamente como debe de ser. Aún las palabras desconocidas por nosotros, nunca las habíamos escuchado, pero él, hermanos, se las sabe y las domina a la perfección. Todas las tareas, hermanos, las cumplió dentro de las 24 horas, hermanos. Él cumplió los exámenes, todo excelente, hermanos. Calificación, no podía haber ninguna sola falla en él, todo muy bien. Entonces imagínense que un día estábamos a la hora de recreo y estamos escuchando que desde el patio del recreo, desde el lugar en el patio de la escuela, a la hora del recreo, estamos escuchando unos gritos, hermanos, un clamor tremendo. Nos vamos acercando poco a poco al salón, imagínese usted y yo acercándonos al salón, y por una de las ventanas vemos cómo esta cruel y despiadada maestra le está pegando a este alumno. Lo está azotando, hermanos, al grado tal que empieza a desangrar. Y llega un punto, hermanos, que lo mata. Nos dice esta maestra, hermanos, lo maté en lugar de ustedes. Ese es el evangelio, hermanos. Y gloria a Dios por eso. Ya no estamos bajo la ley, hermanos. Ya no estamos bajo esta maestra estricta. Porque Cristo, hermanos, ese alumno ejemplar, se puso bajo la ley y cumplió todos los requerimientos en nuestro lugar. Cristo vino, hermanos. Cristo vivió entre nosotros a la perfección. Él vino, hermanos, y recibió toda la condenación, toda la maldición de la ley. ¿Sabe qué? En nuestro lugar. Gálatas capítulo 4 versos 4 nos dice, pero que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, hasta aquí, hermanos, entendemos por qué el apóstol Pablo estaba confiado al referirnos, al compartirnos esta promesa. Hermanos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por consiguiente, el pecado no se va a enseñorear de vosotros. Es por eso, hermanos, que el profeta puede decir que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice en Romanos que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es el evangelio, hermanos. Por eso no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, hermano. No estamos bajo la ley, por eso podemos decir confiadamente, hermano, el pecado no va a ser nuestro Señor. Pero la aplicación también, hermanos, que necesitamos entender en esta hora es, si no estamos bajo la ley, ¿qué es estar entonces bajo la gracia? Que estamos bajo la gracia, hermanos, necesitamos entender
que no significa, número uno, que no significa que podemos pecar, al cabo no nos va a pasar nada. Mucho cuidado, hermanos, con la malinterpretación de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces, estar bajo la gracia, hermanos, no significa que podemos pecar, al cabo no nos va a pasar nada. De igual manera, el texto malinterpretado de la carta de Juan, hermanos, cuando el apóstol nos declara al Señor Jesucristo como nuestro abogado, y tal vez la malinterpretación ahí está, hermanos, en que todos creemos que ya porque tenemos este abogado podemos pecar deliberadamente, y no es así, hermano. Entonces, el hecho de estar bajo la gracia, insisto, no significa que podemos pecar, al cabo no nos va a pasar nada. Dios nos ama así, y nos ama mucho, hermanos, como cristianos. Somos hijos de Él, hermanos. Por supuesto que nos ama. Por supuesto también, hermanos, que no nos va a pasar nada si pecamos. No podemos tener ese pensamiento. No podemos pensar, no nos va a pasar nada. No es así, hermanos. Claro que sí nos va a pasar algo si pecamos. La gracia, hermanos, no es una inmunidad diplomática, por así decirlo. La gracia, hermanos, no es como una licencia para poder pecar o para poder hacer lo que queramos. De antemano, hermanos, sabemos que no es así. Así es de que el hecho de que estemos bajo la gracia no significa esto. El apóstol, incluso, hermanos, nos está diciendo desde el primer versículo de Romanos 6, que está refutando todo este pensamiento. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la contestación en el verso número 2, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede, hermanos. No se puede seguir perseverando en el pecado por el hecho de estar bajo la gracia. Entonces quitémonos esta idea de la mente. No significa que podemos pecar. Pero tampoco, hermanos, el hecho de que estemos bajo la gracia no significa que ya no vamos a pecar. Y póngame mucha atención en esto. El hecho de estar bajo la gracia no significa que ya no vamos a pecar. Es decir, como si fuera un acto de magia. Incluso habría una contradicción en lo que está presentando el apóstol Pablo cuando nos dice en el verso número 12 que leíamos que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En la expresión obviamente se entiende de que si no va a reinar implica que el pecado está en nosotros, que está en nuestros cuerpos mortales. Pero aquí la aplicación es esta, que estamos bajo la gracia no significa que ya no vamos a pecar. El hecho es de que el apóstol nos dice que no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, implica precisamente que el pecado mora en nuestros cuerpos, pero no va a reinar ahí. Tenemos que vencerlo, hermanos. El cristiano peca, hermanos, sabemos de antemano, por cuanto todos pecaron, dice el mismo apóstol Pablo presentando estos argumentos en la carta a los Romanos. La conciencia nos dice, hermanos, nuestras vidas diarias lo revelan. Hay una revelación precisamente en nuestras vidas diarias de este hecho. Hay pecado, hermanos, porque no hay justo ni aun uno. Pero ¿qué significa entonces esto de que estemos bajo la gracia? Gracia, obviamente, solamente para cerrar el punto entender, hermanos, que el cristiano peca, pero no deliberadamente. Pero atendiendo este hecho de que qué significa entonces que estemos bajo la gracia, que gracia, hermanos, usted y yo sabemos que es el favor, es el don, es un regalo inmerecido de Dios. Todas las bendiciones que tenemos por Cristo, eso es la gracia. Y es la gracia de Dios precisamente aquí. Una gracia eficaz, una gracia poderosa. Es por esa gracia, hermanos, que tenemos un corazón, que tenemos vidas nuevas, que somos criaturas nuevas. Es la gracia de Dios, hermanos, que nos da nuevos deseos, que ha sido posible y que sea parte o que utilice este cuerpo como templo precisamente del Espíritu Santo. Es esa bendición que tenemos, que es la fe, que ni siquiera es hecha por nosotros, sino dada por Dios. El arrepentimiento que produce en nosotros. Esa es la gracia, hermanos, el hecho de que Dios nos justifica, que Dios nos da paz, que Dios nos da fuerza, que Dios nos purifica. La gracia de Dios, hermanos, nos da todo lo que necesitamos para la vida, nos da todo lo que necesitamos para llevar a cabo la piedad, nos enseña, hermanos, a renunciar a los deseos mundanos, nos enseña a vivir de una manera sobria, de una manera justa, de una manera piadosa, nos da el poder para vivir la cristiandad. Eso es la gracia, hermanos, es el paquete completo de Dios como herramienta, como armamento para el cristiano. La ley, hermanos, nos decía qué teníamos que hacer, pero no nos daba poder. La gracia, hermanos, nos dice qué tenemos que hacer y nos da el poder.
de parte de Dios. Dios, hermanos, produce en nosotros así el hacer, así el querer como el hacer, hermano, por su buena voluntad. La ley, hermanos, requiere perfección absoluta, pero la gracia de Dios, hermanos, sabe nuestra debilidad. Se compadece de nosotros por medio de Jesucristo y precisamente por sus méritos, por su perfección. Entonces, la gracia acepta nuestros débiles esfuerzos. Eso es la gracia, hermanos, de Dios. Y por eso el pecado no nos va a vencer, por eso el pecado no va a ser nuestro Señor. Entonces, lograr entender esto, hermanos, nos va a dar mucha paz. Nos vamos a poder dormir en esta noche a gusto y todas las noches que nuestro Dios nos permita seguir. Podemos estar segurísimos de la misericordia de Dios para con nosotros, porque nuestro mediador, Cristo Jesús, es ese alumno perfecto que logró llevar a cabo, hermanos, todos los requerimientos de esta maestra tan estricta. Está presente en nuestras vidas, es nuestro representante. Nuestro Señor Jesucristo ha cumplido todos los requisitos de la ley de Dios, hermanos. Y podemos tener todas las bendiciones de Dios en Él. Esto es lo que nos da la seguridad de la salvación. Y eso es lo que nos da la seguridad de nuestra santificación. Y es lo que hacemos, hermanos. No lo que hacemos para ser salvos. Lo hacemos, hermanos, por amor al Señor. En gratitud a Dios. Lo que hacemos, hermanos, lo hacemos como para el Señor, como criaturas del Señor, las cuales Él preparó buenas obras para que anduviéramos precisamente en ellas. El punto aquí, hermanos, ya para ir concluyendo, el punto del apóstol aquí es que ya no estamos bajo el reino de la ley. Ahora estamos, hermanos, bajo el reino de la gracia, implantada así mediante el sacrificio, mediante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que el pecado no nos va a ganar, hermano. Declárese vencedor. Claro que vamos a vencer el pecado, hermanos. Cristo lo venció en la cruz por nosotros. Tenemos perdón de Dios, hermanos. Ahora tenemos la fortaleza, tenemos la fe, tenemos el arrepentimiento, las buenas obras, todo, absolutamente todo lo que necesitamos, porque ahora estamos bajo la gracia. Se nos han dado todo lo necesario, hermanos, para poder llegar al final y decir, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que ahora somos declarados vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por eso, hermanos, que el pecado, insisto, que no se va a enseñorear de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios lo hizo así, hermanos. Él merece toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Es muy difícil entender tal vez esto, hermanos, para muchos, porque podemos ver nuestras vidas y creemos que finalmente o al final del día podemos caer derrotados, hermanos, en nuestras camas, podemos caer de rodillas, hermanos, lamentándonos tal vez precisamente como el apóstol Pablo en el capítulo número 7, precisamente de Romanos, diciendo, pero Señor, yo entiendo este texto donde me dice que el pecado no va a ser mi Señor, pero termino mi jornada, termino mi día y caigo de rodillas vencido por el pecado, por la tentación. Hermanos, es muy difícil entenderlo, porque podemos ver precisamente nuestras vidas y creemos que finalmente el pecado nos está ganando. Pero tenga fe, hermanos, a lo último la respuesta está en Romanos capítulo 8, versículos 1. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave, hermanos, estar en Cristo. Es una vida, hermanos, el cristianismo de victoria. Es una vida, hermanos, en el cristianismo donde solamente nuestro Señor será Jesucristo. Por consiguiente, si tú tienes a este Señor Jesucristo, el pecado no va a poder ser tu Señor. Necesitamos entender eso, hermano. Irnos a la cama confiados en que si bien el pecado en este día ganó esta batalla, hermanos, la guerra la tenemos ganada, hermanos, en Cristo Jesús. El día de mañana, con la voluntad y el favor de Dios que nos permita que te despiertes y que tú lleves a cabo precisamente el repetir estas palabras del apóstol Pablo en tu vida y que estén siempre presentes. El pecado no va a ser nuestro Señor. En ese momento tú estás siendo equipado y cada día como cristiano estarás siendo equipado con lo necesario para que se pueda completar ese día y puedas sentirte vencedor. Y cada día así, hermano. Y lo más importante, que al final de nuestros días o al final de nuestras vidas podamos estar confiados y estar precisamente esperando, hermanos,
esa victoria, ese galardón que están para aquellos que realmente creyeron esta promesa. El pecado no será nuestro Señor. Entonces hemos estado viendo en estos momentos, en estos tiempos, estos conceptos, hermanos, que marca o que nos revela la Escritura por medio del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo número 6, especialmente y específicamente del verso número 12 al 14, donde nos refiere el apóstol que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y hemos visto, hermanos, a qué pecado se refiere el apóstol, obviamente pecados generales. Hemos visto, hermanos, qué significa cuando dice el apóstol que no se enseñoreará, la expresión en tiempo futuro como algo seguro, y desbaratando o yéndonos al origen, mejor dicho, de la palabra de enseñorear, es precisamente que ese pecado o el pecado que te esté asediando a ti en estos momentos no va a ser tu amo, no va a ser tu Señor, no te va a dirigir, puesto que ya no estás bajo la ley. Y hemos visto, hermanos, de qué se trata el no estar bajo la ley. Y también hemos visto, hermanos, la gran bendición que tenemos al estar bajo la gracia de Dios. Quisiera, antes de apagar este micrófono, pedirle a Dios en esta noche por cada uno de los amigos y familiares y asimismo hermanos en Cristo que han estado atentos a la transmisión, para hacer la petición precisamente especial por cada uno de ellos, y asimismo que nos permita entender estas palabras y que nos permita estar en sintonía en otra ocasión también para seguir compartiendo la palabra de Dios. Vamos a ir a Dios en oración. Después de la oración estaremos cerrando micrófonos y el agradecimiento obviamente primeramente a Dios y a cada uno de ustedes, hermanos, que estuvo atento a esta transmisión. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, estamos nuevamente ante su presencia dándole las gracias, bendito Dios, que en esta hora, Señor, su misericordia y amor se ha manifestado, Padre. Nos ha dado la bendición de poder estar platicando, predicando acerca de su palabra, y asimismo, Señor, estamos agradecidos porque esta palabra sabemos que no volverá vacía. Esta palabra ha sido llevada a los hogares de mis hermanos, de nuestros amigos y de familiares, Señor, que sabemos que se recibirá, Señor, y en algún momento, Señor, hará ese efecto que usted en su voluntad, Señor, permitirá. Estamos pidiéndole en esta hora por nuestros oyentes, por aquellos visitantes, amigos que nos han estado escuchando, no solamente en esta transmisión, sino que han estado escuchando su palabra en cualquier parte del país o así mismo, Señor, fuera del país, para que usted les siga iluminando y les siga llevando, Señor, por este conocimiento pleno de su palabra, y para que ellos puedan llegar al entendimiento de esta verdad que ha sido revelada por medio de la Escritura, Señor. Pedimos que nos bendigan esta noche, nos permita descansar en paz y que nos llevemos cada uno de nosotros, Señor, esta promesa, Señor, a nuestras mentes y a nuestros corazones. El saber, Padre, que la victoria es segura. El saber, Padre, que ese pecado que nos asedia, que nos hace batallar día a día, esas tentaciones, al final, Señor, no podrán tener el efecto, puesto que no será nuestro Señor, sino únicamente nuestro Señor será su Hijo Jesucristo. Estamos contentos, Padre, pues, por todo lo que nos da y por aquello que no también. Estamos ante su presencia y dándole las gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, se lo imploramos y se lo pedimos. Amén. Dios los guarde, hermanos. Dios los bendiga y hasta la próxima.